Señores, señoritas, bienvenidos y muchas gracias por acudir a esta sesión de grabación del día de hoy sobre el curso de introducción a la psicofarmacología. Mi nombre es Daniel Gil Durán, soy profesor o tutor de SOYET en la materia de introducción a las neurociencias del comportamiento. El curso, digamos, versa de varias partes, ¿no? Versa, digamos, sobre los mecanismos de neurotransmisión. Hablaremos al mismo tiempo sobre tipos farmacológicos, efectos secundarios, efectos colaterales, efectos adversos. Asimismo, hablaremos sobre farmacodependencia. Entonces, por lo tanto, cualquier duda, pregunta, comentario, sugerencia que tengan acerca del curso, por favor, no duden en comunicarse conmigo por los medios, digamos, de la plataforma o mi correo electrónico y con todo gusto les podré atender. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar entonces, ¿no? Vamos a empezar con el tema de neurotransmisión, ¿no? Bueno, hemos de tener en cuenta que la psicofarmacología supone, digamos, el estudio de los fármacos, los cuales tienen acción directa sobre el sistema nervioso central, ¿no? Una definición sobre lo que es un psicofármaco es que es una sustancia psicotrópica y psicoactiva que actúa a nivel del sistema nervioso central, es decir, que es capaz de alterar los niveles de conciencia, de percepción, atención, memoria, aprendizaje, conducta. Pero hay una cosa muy importante. ¿Dónde actúa? Actúa principalmente en la neurona. Pero hay un aspecto muy importante. Las neuronas interactúan entre ellas. Y obviamente se transmiten señales de una a otra. Realizan una comunicación constante. Por lo tanto, los axones, mediante su potencial de acción, mediante su impulso eléctrico, llevan la señal hasta los botones sinápticos, los cuales estos botones en sus vesículas sinápticas liberan el neurotransmisor para mandar información a la siguiente neurona postsináptica, las dendritas, y por lo tanto se pasa la información correspondiente. ¿De acuerdo? ¿Todo bien hasta ahora? Entonces, por lo tanto, ¿cómo se denomina este proceso? El proceso, digamos, denominado en que una neurona pasa información a otra neurona mediante sustancias químicas, se denomina sinapsis. Hay, digamos, otro tipo de sinapsis, que son las sinapsis eléctricas, pero lo que estamos haciendo referencia es a la sinapsis química. Entonces, estos botones sinápticos, mediante, digamos, vesículas sinápticas, liberan una serie de sustancias químicas que se difunden al espacio sináptico. Se difunden al espacio sináptico, a la separación entre el botón sináptico, los botones sinápticos y la dendrita. Y ahí, digamos, se libera el neurotransmisor y la dendrita capta el neurotransmisor. Y obviamente provoca una respuesta. ¿Qué puede, digamos, ordenarla una neurona presináptica a una neurona postsináptica? La puede, digamos, inhibir, la puede excitar. O sea, puede decir, detente, te puede decir, para, puede decir, excítate, actívate. Puede hacer varias funciones, ¿no? Por lo tanto, perdón, la moderna psicofarmacología se basa en el conocimiento de este mecanismo sináptico y de las sustancias químicas que median la transmisión de la señal, desde la dendrita presináptica a la postsináptica. Por lo tanto, un psicofármaco lo que hace es una sustancia química que está mediando en este proceso sináptico. Puede interferir, puede bloquear, puede excitar, puede estimular, puede hacer varias funciones. ¿Cómo se llaman estas sustancias químicas? Esas sustancias químicas se denominan neurotransmisores. ¿De acuerdo? O sea, en una transmisión sináptica, por lo tanto, encontramos varios procesos. El primer proceso es un proceso de síntesis del neurotransmisor en la neurona presináptica. En la neurona presináptica se sintetiza el neurotransmisor. Al mismo tiempo, en las vesículas sinápticas, de los botones sinápticos, hay unas vesículas que evitan que el neurotransmisor se degrade. Esto es, digamos, como la comida
que tenemos, y que para que no se degrade y no sea, por ejemplo, la carne o el pescado, para que no se degrade, pues lo ponemos en el refrigerador para que no se dañe, ¿no? Por lo tanto, pues obviamente estas neurotransmisores están en las vesículas que están encapsuladas para evitar que se degraden, ¿no? Cuando el impulso eléctrico lleva por el axón, lleva a los botones sinápticos y llega a la vesícula sináptica se abre y libera el neurotransmisor. Y actuarán sobre los receptores postsinápticos. ¿De acuerdo? Y ellos, digamos, ejercen una acción. Pero claro, obviamente, debe haber también un cuarto proceso, que es la destrucción o desaparición del neurotransmisor, ya que si el neurotransmisor no se destruye, seguirá estimulando la neurona postsináptica. Una vez que la neurona postsináptica recibe el neurotransmisor, pues obviamente ya tiene la información y no tiene caso el hecho de que se siga estimulando, ¿no? Por lo tanto, porque continuaría ejerciendo la misma acción y por lo tanto debe de eliminarse. Por lo tanto, los neurotransmisores que están en el espacio sináptico son destruidos por un proceso llamado degradación enzimática. O también pueden ser captados por la propia neurona presináptica para ser reutilizados, ¿no? Más adelante. ¿Cómo puede, digamos, señoritas, señores, actuar un psicofármaco? Bueno, actúa de diferentes formas. Un psicofármaco puede actuar sobre los mecanismos de la síntesis. O sea, pueden facilitar que se incremente la producción del neurotransmisor en la neurona presináptica. O bien inhibirla. Puede hacer que, le puede decir a la neurona presináptica que tiene las vesículas, incrementa la producción o detén la producción del neurotransmisor. O sea, modifica la cantidad del neurotransmisor. ¿De acuerdo? Al mismo tiempo, se puede actuar sobre el almacenamiento. ¿Cómo? ¿Cómo se puede actuar? Destruyendo las vesículas que almacenan el neurotransmisor. Es decir, si destruimos el refrigerador, la comida que hay dentro se destruye. Por esto es lo mismo, ¿no, señoritas, señores? Si destruimos las vesículas, destruimos la cápsula donde están almacenados el neurotransmisor y el neurotransmisor se degrada. Pueden actuar en el tercer punto sobre la liberación. Es lo que se conoce como bloqueo presináptico. El cuarto punto puede actuar sobre el receptor, al que se ha de unir el neurotransmisor, con sustancias que compitan con el neurotransmisor. Bueno, pueden actuar sobre el neurotransmisor, facilitando o bloqueando. O pueden actuar sobre el quinto punto, sobre la destrucción del neurotransmisor. ¿Qué significa esto? Mediante fármacos que eviten la desaparición del espacio intersináptico. O sea, evitar que el neurotransmisor se destruya y por lo tanto incrementar el efecto del neurotransmisor. ¿De acuerdo? ¿Todo bien hasta ahora? Perfecto. Entonces el interés de conocer los diferentes neurotransmisores es el cuerpo principal de transmisión de señales entre las neuronas. ¿Y cómo actúa un neurotransmisor? Es como sabemos realmente cómo se transmiten las señales entre las neuronas. Cómo funciona. Por lo tanto, el uso de los psicofármacos interviene en alguna parte de esta transmisión. Pero no solamente se limita al sistema nervioso central, porque también puede actuar sobre el sistema nervioso autónomo y entonces, por lo tanto, puede intervenir en la conciencia, puede intervenir en la atención, puede intervenir en la percepción o puede intervenir en la memoria. ¿De acuerdo? Y obviamente hay varios tipos de transmisiones. Y cada tipo de transmisión tiene un efecto diferente. Tanto a nivel del sistema nervioso como a nivel fisiológico o nivel metabólico. ¿No? ¿De acuerdo? Vamos a poner entonces algunos ejemplos. Miren, uno de los ejemplos, de los tipos de transmisión, tenemos el primero, ¿no? Llamado transmisión colinérgica. El neurotransmisor de la transmisión colinérgica se denomina acetilcolina y está presente en el sistema nervioso central. También está presente en el sistema nervioso parasimpático, los ganglios vegetativos y la placa motriz. Obviamente, digamos, la consecuencia de la activación
de los receptores colinérgicos de la acetilcolina tiene unas consecuencias. No solo a nivel del sistema nervioso central, sino a nivel de todo el organismo. Hemos dicho, ¿no?, de que no solamente actúa a nivel del sistema nervioso central, puede tener efectos a nivel de otros sistemas, digamos, fisiológicos, metabólicos en todo nuestro organismo, ¿no? Porque sabemos que el sistema nervioso central controla todo nuestro cuerpo, ¿no? ¿Cuáles son los efectos en todo el organismo? Pues tiene efectos cardiovasculares, ¿no? La acetilcolina disminuye la frecuencia cardíaca y disminuye la presión arterial. Por lo tanto, una sobredosis puede provocar arritmias o parada cardíaca. ¿De acuerdo? Por ejemplo. También tiene efectos gastrointestinales. Incremento de la actividad, podemos padecer por sobredosis diarrea, cólicos abdominales. También efectos en el tracto urinario, favorecen la micción. Respiratorios, aumenta la mucosidad, provocan constricción bronquial, como si fuéramos asmáticos, ¿no? La persona siente que se ahoga, ¿no? También ocular, miosis, o sea que se contrae la pupila. También, bueno, y en el sistema nervioso central específicamente, pues como, no suelen pasar la barrera hematoencefálica, pero de hacerlo, en el caso de acceder a esa barrera que protege al cerebro de que entre ninguna sustancia perjudicial al cerebro, es importante, puede producir temblor o ataxia, ¿no? Y una sudoración profusa, ¿no? Mire, fíjense una cosa muy importante, la acetilcolina actúa en varias patologías mentales, en mayor o menor medida, sobre todo en aquellos receptores que recaptan acetilcolina. Por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, uno de los fármacos que se suelen emplear son fármacos que aumentan la producción o aumentan la concentración de acetilcolina para disminuir o atenuar los problemas de memoria. Por lo tanto, es importante, digamos, en ese aspecto, porque la acetilcolina tiene un papel muy importante en la memoria. Y es uno de los principales fármacos que se utilizan para el trastorno de memoria en la enfermedad de Alzheimer. Aumentando la concentración de acetilcolina, disculpen. Puede ocasionar nerviosismo, irritabilidad, alucinaciones, ¿no? Incluso, digamos, provocar coma, en caso de sobredosis. ¿De acuerdo? Otro tipo de transmisión se llama transmisión catecolaminérgica. Las catecolaminas son esencialmente tres sustancias químicas muy relacionadas entre sí. Tenemos tres: la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina. Derivan, digamos, de una cadena de síntesis que comienza desde el aminoácido L-tirosina, que se mezcla con la L-dopa. Luego hablaremos de la dopamina. Son sustancias presentes en todo el organismo, la noradrenalina y la adrenalina. Y tiene acciones en diversos órganos y sistemas, que ahora vamos a ver a continuación. La barrera hematoencefálica es impermeable para ellas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, digamos, vamos a comentar brevemente cuáles son las acciones de estos dos sustancias químicas. La adrenalina, por ejemplo, señoritas, señores, es un estimulador muy potente de los receptores alfa y beta, dando lugares a acciones como acciones cardiovasculares. Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, hay broncodilatación, hay vasoconstricción, hay retención urinaria, hay midriasis, aumenta la glucosa en sangre, por ejemplo, también. ¿Qué podemos decir también? A ver, por ejemplo, provoca temblores, ¿no? Es porque es una sobreactivación. Eso, digamos, a modo de ejemplo, ¿no? En el caso de la noradrenalina, pues puede, digamos, tener una acción meramente excitatoria, ¿no? Excita todas las funciones del sistema nervioso, ¿no? ¿De acuerdo? Por otro lado, tenemos la dopamina, transmisión dopaminérgica, ¿no? La dopamina es un neurotransmisor en el sistema nervioso central y en el periférico también, ¿no? Pero como ya hemos mencionado, es también parte de la vía metabólica de las catecolaminas, ¿no? Forma parte de las catecolaminas. ¿Cuáles son los receptores más importantes? Tenemos la dopamina D1, la D2 y la D3. Sus principales antagonistas de la D1
se comportan como antipsicóticos. Un antipsicótico, que es lo que vamos a ver posteriormente, bloquea los receptores de la D1 dopaminérgica, que eso lo vamos a ver más adelante. Esto lo estamos diciendo a modo de introducción. Luego D2, el tipo D2 de dopamina, está vinculado a la secreción de la prolactina. ¿De acuerdo? Y el D3 es muy similar a los receptores D2. Actúan de forma muy similar. ¿Dónde actúan los receptores dopaminérgicos? Pues digamos, pues para el periférico tiene relativamente poca importancia, pero para el sistema nervioso central funciona el sistema nigroestriado, sistema mesolímbico, sistema mesocortical, o digamos, está muy desarrollada en la especie humana para áreas motoras, premotoras y suplementarias. Por ejemplo, la enfermedad de Parkinson es por exceso o déficit de dopamina. ¿De acuerdo? ¿Todo bien hasta ahora, señoritas, señores? Perfecto. Otro tipo de transmisión es la histamina. La histamina es una amina biógena conocida especialmente por ser uno de los mediadores más importantes en las reacciones alérgicas, ¿no? ¿Cuántas veces estamos con una alergia, digamos, al polvo, a los ácaros o a cualquier otra, al smog, ¿no?, de Ciudad de México? Pues digamos, la histamina está actuando en las reacciones alérgicas, ¿no? Por lo tanto, hay una cosa muy importante. ¿Qué hacemos cuando estamos con una reacción alérgica? Tomamos antihistamínicos, ¿no?, como la clorfenamina compuesta, ¿no? ¿Y qué pasa cuando tomamos un antihistamínico? Pues tiene un efecto sedante o hipnótico, ¿no? O sea, ¿cuántas veces nos hemos dado cuenta que al tomar clorfenamina compuesta, pues al cabo de un par de horas nos sentimos, digamos, uy, pues me está dando mucho sueño? Es por el poder antihistamínico, ¿no? El poder antihistamínico que provoca esta acción de bloqueo de la histamina. ¿De acuerdo? Bueno, continuamos brevemente. Tenemos también el sistema serotoninérgico, la serotonina, ¿no? La serotonina es una amina biógena, denominado 5-HT, o sea, por lo tanto su síntesis es a partir de un aminoácido llamado el triptófano. Se encuentra de forma profusa en las plaquetas, pues tiene un papel en la agregación plaquetaria, pero es también muy importante como neurotransmisor. Se divide en varios receptores, destacando el 5-HT1, el 5-HT2, el 5-HT3 y el 5-HT4. ¿Cuáles son los efectos más importantes de la serotonina? Esto, digamos, es una pregunta muy esencial. Pues tiene un efecto cardiovascular. Es vasoconstrictor y vasodilatador, y de aumento de la frecuencia cardíaca, de broncoconstricción, aumento de la motilidad intestinal, aumento de la agregación plaquetaria, ¿de acuerdo? Y en el sistema nervioso central, ¿cómo actúa? Bueno, pues actúa, digamos, interviniendo en la transmisión del dolor, regulación del sueño, control endocrino del apetito, pero sobre todo asociado con la ansiedad, la psicosis y la depresión. Cuando veamos los grupos farmacológicos van a ver que la acción de los antidepresivos es actuar sobre la serotonina, y para ciertos tipos de antipsicóticos actúan sobre la serotonina, sobre todo para los trastornos afectivos. ¿De acuerdo? Por tanto, la serotonina influye mucho en el trastorno afectivo por déficit o exceso, ¿de acuerdo? Bueno, el sexto punto, ¿no? Es el sexto tipo de sistema de neurotransmisión es ácido gamma aminobutírico. Se llama GABA. G de gato, A de Alemania, B de Barcelona, A de Alemania. GABA. El GABA es el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central. ¿Qué significa? Que a mayor concentración de GABA en nuestro sistema nervioso central y mayor recaptación, mayor sensación de relajación. Si ustedes están muy relajados, es porque hay alta concentración de GABA. Y si están muy excitados, es que hay poca concentración de GABA. ¿De acuerdo? Actúan desde la médula espinal hacia el córtex, hacia la corteza cerebral. Sus neuronas suelen ser de axón muy corto y de acción muy localizada, muy local. Y hemos dicho, es una acción meramente inhibidora sobre todas las neuronas próximas. Por lo tanto, digamos, al
Altera la sensibilidad, la actividad motora, la vigilia, la memoria, atención y emoción, sobre todo la vigilia. A mayor GABA tenemos mayor sensación de somnolencia. Estamos como más dormidos porque hay mayor concentración de GABA. Por eso digamos que su mecanismo está potenciado por la presencia de las benzodiazepinas, que es un tipo de ansiolíticos. Cuando hablemos de los ansiolíticos veremos que uno de los ansiolíticos más utilizados son las benzodiazepinas. Y lo que hace una benzodiazepina es aumentar la liberación de GABA. Y aumentando la liberación de GABA, la persona se siente como más relajada y más calmada. ¿De acuerdo? Porque obviamente hemos dicho que el GABA es el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central. ¿Todo bien hasta ahora? Perfecto. El siguiente sistema hablaremos de lo que se llama glutamato y aspartato. El glutamato y aspartato son aminoácidos con acción de neurotransmisor de tipo excitador. Con la diferencia del anterior, que es inhibidor, este es excitador. ¿De acuerdo? Y actúa tiene efectos sobre desde la memoria a la epilepsia o al dolor. Y obviamente hay otros tipos de neurotransmisores, pero podemos mencionar la melatonina, que se agrega en la glándula pineal y en los neuronales vertebrados. ¿De acuerdo? Estos, digamos, son los principios de la neurotransmisión. Es la base en la que vamos a actuar en esta materia. ¿De acuerdo? Y la unidad número 1, mecanismos de neurotransmisión. Pero que vean el documento que tienen anexo. Por hoy sería todo y les agradezco su atención y paciencia. Gracias y que tengan un excelente día o tarde.